mi pastora, bueno, Aldo y Beatriz, que no soy digno de atar el calzado de sus pies, pero bueno, Dios también ha hablado a mi vida y lo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dios viene hablando a nuestras vidas, ¿verdad que sí? La última reunión del año pasado, donde estuvo hablándonos para que Dios, habiendo transformado nuestras vidas, nos establezca, nos fortalezca y haga todo lo que tenga que hacer para que en este año que ha comenzado, hace unos pocos días, Dios pueda utilizar nuestras vidas de la manera que Él le place, a la manera que Él quiera que pueda contar con nosotros. Gloria a Dios. Y en el día de ayer también nos ha estado hablando a través del hermano Martín Colker de que Dios conoce su pensamiento acerca de cada uno de nosotros. Él sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Él sabe de nuestras capacidades, de nuestros límites. Él conoce, Él nos formó, Él nos puso nombre. Y Él, decía la palabra de ayer que predicaba el hermano, que Él conoce, Dios, estaba hablando Dios de sí mismo. Yo, Jehová, decía, conozco mis pensamientos acerca de ustedes, lo que Él iba a hacer con cada uno de nosotros. Bueno, ya lo desarrolló el hermano. Bueno, justamente hoy yo no sabía, bueno, pero aquí el hermano fue consagrado, apartado. Si bien ya venía ejerciendo, él siempre estaba predispuesto para orar, para apoyar al que estaba orando, al que estaba intercediendo, si era el predicador o por las necesidades, arrimando una silla, tocando una hermana, alertándola de que había una hermana que estaba la posibilidad de que el Espíritu Santo la voltee, caiga. Él siempre estaba presto, él está en los ayunos, en las reuniones, y gloria a Dios por eso. Yo quiero hablar de eso, del servicio del Señor. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 12. Le puse como título, hay que estar donde Él. Estoy hablando de Jesús. Hay que estar donde Él. Vamos a leerlo, los invito a ponerse de pie. San Juan capítulo 12, un solo versículo. El versículo 26 dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Puede tomar su asiento. Esta palabra retumbaba mucho en mi vida. Yo el 2013 lo terminé mejor de lo que lo empecé, y esto no es para gloriarme solo, sino porque lo tendría que haber empezado mejor, pero gloria a Dios que lo terminé mejor que lo que empecé. Y quiero que este 2014 superarlo en un 100 o en un 1000%, si es posible, pero quiero estar en la perfecta voluntad de Dios. Si Dios quiere usarme, allí estaré. Si Dios no quiere usarme, allí estaré. Dios no se va a poder despegar de mí porque he conocido su gracia, he conocido su misericordia, he conocido su amor, me ha declarado los planes eternos que tiene para con cada uno de nosotros, y allí estaré. Gloria a Dios. Hasta que no me bendiga, como dice la canción, no se podrá deshacer así nomás de mi vida, porque prometo ante Dios que este 2014 será mejor que el 2013 en lo espiritual. Gloria a Dios. La fe en Jesucristo implica un compromiso personal de seguirlo. No se puede servir a Dios y estar donde yo quiero, donde la carne quiere, o donde yo quiero permanecer, o donde a mí me gusta permanecer, porque dice aquel que me quiera servir, dice otras versiones, si alguno me quiere servir, me siga. Es necesario estar donde Jesucristo está. Yo le quiero servir, debo seguir a Jesucristo. Debo estar donde Él está, donde está la voluntad de Dios, donde Dios quiere que yo me encuentre para poder servirlo. Dice que donde está la presencia de Dios, ahí estarán los servidores de Dios, ahí estaremos los servidores de Dios. La fe en Jesucristo implica un compromiso personal, como le decía, de seguirlo, de obedecer sus enseñanzas, todo lo que Él nos enseñe. Hay algunos que tenemos más capacidades que otros, o algunos tenemos menos capacidades que otros, pero lo que entendemos, lo que Dios nos hace entender, nos hace comprender, es que el Espíritu Santo nos da el discernimiento, nos da la capacidad de haber comprendido los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, todo lo que Él tiene para nuestro bien, tenemos que ponerlo por obra. Si yo quiero seguir a Jesucristo, Él es mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Cuando tenemos ídolos en el mundo, o teníamos, mejor dicho, queríamos parecernos a ellos. Si los Rolling nos cortábamos el flequillo, o queríamos vestirnos igual, ahora los chicos se quieren vestir como Justin Bieber, o los que están en el mundo que siguen a los guachiturros, quieren tener el mismo corte. Yo no me lo puedo hacer porque si
me pelo esta parte y me saco todo, pero uno quiere parecerse, y yo quiero seguir a mi Señor Jesucristo y debo parecerme a Él. ¿Cómo lo logro? Siguiendo sus enseñanzas, siguiendo los pasos que Él trazó en esta tierra, esos 33 que se calculan años que Él estuvo. Pero yo tengo que asumir un compromiso de seguir cada día con Jesucristo, de seguir sus enseñanzas y estar donde Él, como lo titulé, estar donde Él está, estar en el centro de la voluntad de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador. Hay que negarse cada día a uno mismo y tomar la cruz propia. Nosotros cada uno tenemos una cruz propia y seguirlo a Él cada día. En Marcos 8:34 está hablando de esa cruz. Habla de la cruz. Vamos a leerlo. Marcos 8, versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Gloria a Dios. Debemos negarnos a nosotros mismos. Como le decía al principio, no puedo hacer mi voluntad y la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de la carne y estar en la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para eso debo tomar la cruz, aquello que no me gusta, aquello que nos acosa, aquello que nos pesa, pero debemos tomarla y seguirlo cada día. Gloria a Dios. Cuando uno toma la cruz de Jesucristo y lo sigue cada día, la cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento, de muerte, de vergüenza, de injuria, de rechazo y de negación de sí mismo. Gloria a Dios. Cuando uno toma la cruz de nuestro Señor Jesucristo y comienza a seguirlo, nos comprometemos en tres esferas de lucha y de sufrimiento. No es fácil llevar la cruz cada día, pero gloria a Dios que con Él podemos. Si Él pudo, nosotros también podemos, porque ahora Él es quien nos ayuda. El punto 1 es que se sufre una batalla contra el pecado, que dura toda la vida, debiendo crucificar nuestra naturaleza pecaminosa cada día que me levanto, mi carne, mi viejo Marcelo, mi viejo yo quiere aflorar. La carne tiene deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Nos pasa a todos. A mí me pasa que yo quiero hacer cosas que tal vez no sean pecado, pero no es la voluntad de Dios. Y me debo negar a eso, me debo negar. Mi carne quiere estar pescando, no es estar pecado, pero no es la voluntad de Dios. Quiere que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo y a veces callamos, no estamos en la voluntad de Dios. Debo negarme cada día a mí mismo, debemos negarnos cada día a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo y hacer la voluntad, lo que Dios quiere para nosotros. Que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Habrá tiempo para pecar? No lo sé, Dios lo sabe. Pero qué bueno que podamos estar en la voluntad, en el centro de la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Eso implica seguir a nuestro Señor Jesucristo, tomar la cruz y seguirlo cada día. Y como le decía, hermanos, entramos en una batalla con el pecado que no dura hoy, mañana, pasado, o ya me siento afianzado, ya he vencido todas las tentaciones. No, hermano, día tras día el enemigo va a venir con artimaña, con astucia, con engaño, con mentira, como todo lo que conocemos que usa el enemigo. Tiene un ejército buscando flaquezas, buscando perfiles flacos, buscando perfiles débiles, buscando a través de las tentaciones, a través de todas las artimañas del enemigo, para que el día en que le demos un lugarcito, él penetre por ahí y empiece a hacernos daño, y empiece a causar daño, y empiece a hablar a nuestra mente y le demos lugar, y cuando querramos acordarnos no estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor y Salvador, sino que nos hallamos haciendo nuestra propia voluntad o renegando de Dios, echándole la culpa a Dios. Y no es así, hermano. Si estamos en la perfecta voluntad de Dios, Dios nos protege, Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice su palabra. Segundo punto, se sufre una guerra contra Satanás y contra todos los poderes de las tinieblas. A medida que se avanza en el reino de Dios, comenzamos a experimentar la hostilidad que el enemigo tiene. Antes éramos parte de él. Yo las cosas que hacía, las hacía por ignorancia, terminaba arrodillado frente a ídolos, porque eso era lo que me inculcaron, porque eso era lo que me dijeron que era Dios. Pero cuando Jesucristo, yo, como siempre les digo, todos aquellos que conocen mi testimonio, Mariana sufrió mucho para convertirme a mí, o mejor dicho,
el Espíritu Santo me dio un montón de oportunidades y utilizó la vida de mi esposa. El que nos convence es nuestro Señor, no fue Mariana, pero tuvo que sufrir mucho, pero yo trataba de ofenderla, y lo que más se ofendía, lo que más le dolía eran las cosas de Dios, y yo blasfemaba contra ella y contra las cosas de Dios, le revolaba la Biblia, le tiraba la Biblia por la cabeza. Era porque estaba viviendo en la ignorancia, no conocía a Dios, hasta que Dios se presentó a mi vida, cambió mi corazón, le dio sentido, me di cuenta de un montón de cosas, como que yo no soy dueño ni de mis hijos, ni aún de mi señora. Gloria a Dios, uno cuando está en el mundo actúa de otra manera en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos, pero cuando conoce a Dios ve que todas las cosas pertenecen a Dios. Pero gloria a Dios, le doy gracias a Dios por la vida de Mariana, que ahí estuvo aguantando y me oraba cuando yo dormía y me decía: ¿querés que puedo leer en voz alta? Y esa palabra iba penetrando sin que yo saberlo, hasta que Dios, el Espíritu Santo, me convirtió y vino una vez aquí. Le dije: bueno, voy a ir y nunca más, después no me moleste más. Se lo dije en otros términos: no me moleste más, nunca más me hable, porque no sé lo que le dije, pero hasta podía pegarle una paliza, qué sé yo, no sé, Dios lo sabe. Pero gloria a Dios por eso. Y Dios me convirtió, vine a este lugar y comencé a llorar, no sabía lo que me estaba pasando. Me dijo: ¿querés venir? Para colmo me senté allá en el último lugar, escondido, no quería que nadie me vea, no quería que nadie se dé de vuelta. Y me dijo el pastor: vení, pasá acá adelante, y me sentó acá adelante de todo. Y después me dijo: Mariana, ¿querés entregarte? Yo no sabía lo que era entregar la vida a Cristo, y me llevaron ahí en una piecita para que yo no tenga vergüenza, y me entregué al Señor Jesucristo, y nunca, si bien falté muchas veces, pero nunca me aparté de las cosas del Señor, y comencé a involucrarme, y mi transformación fue rápida, si se quiere decir en algún término. Al poco tiempo yo ya estaba predicando. Luisa me dijo para que lleve la palabra, creo que era en la segunda rotonda de Santa Rosa, lo de Juana puede ser, o Juanita, algo así, y yo prediqué mi primera, y sin saber, sin entender del todo, pero Dios tuvo misericordia y comencé a servirle, y nunca más dejé de servirle, con alto y bajo, pero yo quiero que este 2014 servirle con mayor y mejor excelencia a nuestro Dios. Pero como les decía, empezamos a luchar contra nosotros mismos, contra el pecado que quiere asediarnos. Todos los días debemos tomar la cruz y vencer el pecado, vencer los deseos de la carne. El punto B era que comenzamos a sentir la hostilidad. Antes pertenecíamos al Dios de este mundo, al diablo. Mi vida estaba dominada, manejada por Satanás, por la ignorancia, sin saberlo, sin haberme comprometido yo, pero le servía a él. Hasta que un día Cristo me recuperó para su fila. Escribió mi nombre, su nombre, tu nombre en el libro de la vida. Ahora ya no pertenecemos más a aquel. Ya nos rescató Cristo pagando el precio, poniendo su sangre, pagando sus culpas, mi culpa, tu culpa, en la cruz del Calvario. Dios castigó nuestros pecados en Jesucristo. Dios es justo y no deja pecados sin castigar, pero los castigó en la persona de Jesucristo. Y ahora pertenecemos a Jesucristo. Y el diablo quiere recuperar eso. Entonces empezamos a experimentar la hostilidad que tiene el enemigo con nosotros, porque estábamos en él, éramos su pertenencia, éramos almas perdidas, y ahora somos almas salvadas. Entonces Dios, el diablo quiere, se enojó y se va a seguir enojando contra nosotros, pero no podrá hacer nada porque estamos en el centro de la voluntad de Dios, y no somos con nuestra fuerza que peleamos, sino con la fuerza que nos da Jesucristo. Gloria a Dios. Se sufre cada día el reproche, el odio y la burla del mundo. Si con Jesucristo hicieron eso, ¿qué cosa no haríamos con nosotros? Si estando el árbol verde se reían, si de él se burlaban, si de él lo injuriaban, si a él lo rechazaban y le tenían odio, ¿cuánto más a nosotros, que no somos menos? Si a mí me rechazaron, sepa que a ustedes también los van a rechazar, pero confiad, yo he vencido al mundo y ustedes también vencerán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero servir a mi Dios. ¿Usted quiere servir a su Dios? ¿Quiere servir a Jesucristo? Gloria a Dios. Dice en el libro de Samuel, capítulo 17, versículo 9, dice: si él peleare conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis.
Esto se trata de una guerra, hermano, como le venía diciendo. Este era el paladín de los filisteos. Goliat era el que pronunció esta palabra. Capítulo 17 de Primera de Samuel. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. O sea, si lo vencía el enviado de Israel, los filisteos serían sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Esto se trata de una guerra, de llevar nuestra cruz cada día, como le decía, de levantarnos, darle gracias a Dios por un día más, de orar, de darle gracias por la familia, por el trabajo, por la salud, y comenzar a batallar cada día para negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz, buscar la santidad para poder servir a Dios, ser un guerrero de Dios. Hermanos, si somos vencidos del mundo, si somos vencidos de la carne, esclavos somos a la carne. ¿Y dónde queda Cristo? Yo soy siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, y quiero hacer las cosas que Jesucristo me manda. Quiero estar en el centro de la voluntad de mi Dios, de mi Señor Jesucristo. Esto se trata de una batalla, de una guerra espiritual. Si somos vencidos, seremos siervos. Si somos vencedores, seremos nosotros quien da las órdenes, quien ata, quien desata, quien sujeta, quien expulsa demonios, quien sana, quien predica y salva almas. Nosotros, si vencemos cada día, tenemos la autoridad. Si estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de cumpliendo sus mandamientos, tendremos un 2014 excepcional. Seremos utensilios en las manos de Dios, aptos para que Dios nos use el día que Él quiera. Salmo 101, gloria a Dios. El versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles, en los leales, dice una versión, de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No cualquiera puede servir a Jesucristo. Debemos andar en el camino de la perfección. Debemos buscar la santidad. Debemos ayunar, orar, proclamar la palabra de Dios, buscar la santidad en nuestras vidas cada día, y le serviremos. Entonces de esa manera le serviremos. Yo no puedo estar sirviendo al mundo, haciendo las cosas que hacen los del mundo y después querer servir a Dios. Gloria a Dios. No se puede hacer dos cosas a la vez en lo espiritual. O sirvo a Dios o no sirvo a Dios. Si no estoy sirviendo a Dios, todos sabemos a quién estamos sirviendo. El que no amontona, desparrama. Mateo, todo referido al servicio del Señor. Dios me está hablando, me habló a mí, hermano. Quiero compartirlo con ustedes. Si usted quiere servir a Dios, tómelo. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 4. Versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Debemos servir solamente a nuestro Señor Jesucristo. Satanás no tiene ni arte ni parte. Para eso hay que conocer la palabra como la conocía nuestro Señor Jesucristo, para no ser engañado de cualquier viento de doctrina, para no ser engañado y terminar adorando a una imagen. En dos capítulos más adelante, capítulo 6, versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener ídolos. No se puede tener a ningún hombre, sea que es un gran pastor, sea que es un gran siervo, sea que es un músico, sea lo que fuere. No se puede tener a una persona, a un hombre, gloria a Dios, por más influyente que haya sido en nuestras vidas, por más jugo en lo espiritual que le hayamos sacado a esa persona, ¿qué pasaría de aquel día que no esté esa persona? Debemos, hermano, dejar de amar a las personas, dejar de... no me malentienda, debemos amarnos unos con otros y amarnos entre todos. Pero debemos seguir a Jesús y las cosas que Jesús hacía. No se puede amar al hombre, no se puede amar las riquezas, las vanidades de este mundo. Porque o amaremos a Dios y odiaremos esas cosas, las menospreciaremos, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura, o
engañosamente a nuestras vidas, nos mentimos a nosotros mismos y somos hipócritas y mentimos a toda la congregación. Amo aquella cosa, me desespero por aquella cosa, estoy en la congregación pero estoy esperando el Boca River, el Gimnasia Estudiante, en qué voy a hacer, porque ojalá termine rápido la reunión, así me voy a andar en la moto, y aquella chica que me gustó, aquel chico que me gustó, a esta hora justo es la que está, ojalá que Marcelo predique cortito y me voy. Si nuestra mente, nuestra persona está acá pero nuestra mente está afuera, hermano, amaremos a lo de afuera y menospreciaremos esto, estaremos apurados para irnos de la presencia de Dios. No se puede amar a Dios y al mundo. Debemos amar solamente a Dios, desear estar en el centro de la voluntad de Dios, desear estar todo el tiempo con el Maestro, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El capítulo de Lucas, el primer capítulo de Lucas. Versículo 73 dice: del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que libres de nuestros enemigos sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Hermano, nos rescató del juramento que hizo Abraham nuestros padres, que nos habría de conceder, que libres de nuestros enemigos. Estamos libertos de nuestros enemigos, de Satanás, de las cosas de este mundo. Estamos libertados para que le sirvamos a Él todos los días de nuestra vida. Dios no quiere que le sirvamos un día, un tiempo, un mes, un año y caigamos y volvamos y volvamos a caminar para atrás o a perder el tiempo. Dios quiere que libre del pecado, liberto, teniendo una vida eterna, le sirvamos a Él todos los días de nuestras vidas. Gloria a Dios. En la carta a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 10, dice así el hermano Pablo: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debemos agradar solamente a Cristo, hermano. Yo puedo venir acá e hipócritamente actuar como que estoy ungido, como que estuve en la presencia de Dios y a ser el del agrado de ustedes, pero ¿dónde queda Dios? Si Dios sabe todas las cosas. Si agradamos al hombre, aún no somos siervos de Dios. Yo quiero agradar y estar en la perfecta voluntad de nuestro Señor. Quiero que este 2014, hermano, me encuentre Dios sirviéndole en espíritu y en verdad. Estar en el lugar a la hora correcta para el día en que Dios necesite de mí, yo estar ahí y ser un utensilio que Él pueda usar. Eso yo lo que quiero para mí y lo quiero para usted, hermano, también por eso lo estoy compartiendo. Porque quiero servirle de mejor manera a nuestro Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nosotros recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así es como debe andar un siervo de Jesucristo, no agradando a los hombres, gloria a Dios, sino haciendo la perfecta voluntad de Dios, no dejando mal el Evangelio de Dios con nuestro testimonio, con lo que hacemos una vez que salimos fuera de la iglesia. Por eso, hermano, no debemos agradar al hombre, sino a Dios. Mi vida en la fábrica, en el trayecto a la fábrica, o cuando voy a algún lado a hacer un trámite, debe ser la misma que aquí adentro, o mejor aún, y ser una carta leída, ser sal en esta tierra, ser luz de este mundo, gloria a Dios. Pero debemos reflejarnos, como lo decía Pablo, ser hacedores de la palabra de Dios.
Gloria a Dios. No dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos a todos, ante todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones y en todo lo que leí recién, hermano. Debemos solamente tratar de agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. El Evangelio es de fe. Debemos estar donde Jesús está. Si usted le quiere seguir, yo le quiero seguir, debemos seguirle a Él. Si le queremos servir, debemos seguirle a Él para que donde Él esté, ahí estará mi servidor. Y aquel que le sirve, Dios, mi Padre, Dios le honrará. Gloria a Dios. Yo quiero ser honrado por Dios porque hago la voluntad y le sirvo a mi Señor Jesucristo. En el libro de Éxodo, pero también se trata de fe, de seguir a Jesús cada día. Éxodo capítulo 3, versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Se preguntaba Moisés, aquel quien había huido, aquel quien había sido educado. Todos conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? ¿Alguno hay que no la conoce? La historia de Moisés. Gloria a Dios, todos conocemos la historia de Moisés. Aquel que fue rechazado por su propio pueblo, tuvo que huir porque se dio cuenta de que no eran queridos, de que su pueblo se había dado cuenta que él había matado a un egipcio, entonces huyó, y 40 años después Dios lo llamó al ministerio. Y como dice acá, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que me vaya al faraón y saque al pueblo de Egipto, a los hijos de Israel? A veces nos preguntamos, ¿quién somos nosotros para pararnos y predicar? Al director de la fábrica, a un gobernante, a un dirigente municipal. Somos hijos de Dios, hermano. Pero a veces se trata de fe. Mire lo que le responde Dios. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Usted quiere servir a Dios? Y se encuentra ante personas que parecen que fueran más que ustedes porque tienen un cargo, porque tienen poder, porque tienen dinero, porque son acaudaladas. No son nada si no tienen a Dios. Y Dios les respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Moisés le estaba haciendo una pregunta: ¿quién soy yo? No soy nada para ir al faraón y reclamarle a tu pueblo, a todos los judíos. Y Jesús le contestó con una palabra que hay que tener mucha fe. Gloria a Dios. Si la traducción está perfecta, y yo creo que sí, que está perfecta, que es lo correcto, Dios a veces nos contesta: andá y predicale a tu jefe, andá y predicale a ese que parece intocable, aquel que parece que tiene gloria, que tiene poder. Andá y predicalo. Y esto te será por señal, que después de que le hayas predicado, lo hayas sacado de las garras del enemigo, vendréis y me serviréis aquí en este monte, en esta su ciudad, su iglesia. Pero debemos actuar por fe, porque parece ilógica la respuesta que le dio Dios, pero Dios está con nosotros y nos dice, y yo tengo la seguridad de que si actuamos somos servidores de Cristo y actuamos bajo los mandamientos de Cristo, Él nos envía a este mundo, Él nos va a dar el respaldo. Yo no puedo, hermano, por más mucho que sepa, por más teólogo que sea, si no viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que abre mi boca, el Espíritu Santo es el que pone la palabra en mi corazón y dice la palabra justa que esa alma necesita. Yo no puedo convencer a nadie. Puedo estar 3 días, 3 noches discutiendo con un ateo o con uno de otra religión y no vamos a convencer a nadie por nuestro intelecto, por nuestra capacidad humana. Pero si Dios nos manda, abriremos nuestra boca con 2 o 3 o una palabra, o aún sin hablar con nuestro testimonio o con un tratado que estemos dando sin abrir nuestra boca. El Espíritu Santo hace la obra y lo convence y lo atrae, y juntos adoraremos a Dios en este lugar. Pero habiendo cumplido con la que Dios le ha mandado a Moisés y con lo que Dios nos manda a nosotros de compartir esto, porque por gracia recibimos, de gracia también tenemos que dar. Gloria a Dios. Unos capítulos más adelante, el capítulo 14 y versículo 12, dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo déjanos de servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es lo que
lo que recibía Moisés por haberlo sacado al pueblo, por haberlo libertado. Estaban bajo el yugo del enemigo, bajo Egipto, que lo hacía laburar, o trabajar, perdón, mañana, tarde y noche, para ellos, para hacer templo para los egipcios, para hacer imágenes, para hacer ídolos. Y Moisés los rescató de ahí. Y miren cómo le respondieron. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Como diciendo, nosotros te dijimos, mejor es morir aquí, mejor es servir a los egipcios que mejor fuera servir a... Perdón. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Eso es lo que Dios nos promete si estamos haciendo su voluntad. Hermano, no venga la duda a nuestra vida como le vinieron a este pueblo de Israel, que viendo milagros, viendo prodigios y viendo maravillas, cuando se encontraron con el mar y los egipcios atrás, vino la duda, vino el temor a su corazón. Si somos siervos de Dios, debemos estar confiados en que Dios hará la obra. Como dijo Moisés, no se preocupen, no tengan miedo, no tiemblen. Y veráis como estos egipcios que ahora veis, nunca más lo veréis. Aquel que nos tenía prisioneros no tiene ni arte ni parte en nuestra vida. Aquel que por engaño nos tenía sujetos, que es el enemigo, el único enemigo que tiene Dios es Satanás. Y el único enemigo que tenemos nosotros, que es Satanás y toda su hueste, no tiene ni arte ni parte. Y nunca más lo veremos. Si hacemos la voluntad y estamos en la perfecta voluntad de Dios, y si servimos y lo seguimos a Jesucristo, para que donde esté Él, nosotros ahí podamos servirle a nuestro Dios. Josué, para ir terminando, el capítulo 24 de Josué, el versículo 15, y dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los 12 a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Dios te está haciendo esta pregunta, me la está haciendo a mí. ¿Te parece mal servir a Dios, a Jehová, al 3 veces santo y a su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Tenés que decidirlo hoy, hermano. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Al mundo, a los ídolos, a la carne, que a la verdad muchas cosas de las que practicábamos trae gozo a la carne. Pero nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, nos encontramos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, nos encontramos postrados ante el que gobierna este mundo, que es Satanás. Gloria a Dios. Escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo le respondo eso hoy, y sin miedo a comprometerme. Gloria a Dios. Si estoy en la perfecta voluntad de Dios, como decía la hermana, vamos, Dios nos protege, Dios es quien lucha con nosotros. Yo y mi casa, yo y Mariana, yo y mis hijos Patricio, Pamela, Isabela y Bautista serviremos a Jehová. Hermanos, y los necesito a todos para que todos juntos sirvamos a Jehová. Yo hoy elijo ser servidor de Cristo, no ser servidor de Marcelo, no estar donde yo quisiera estar o donde mi carne quisiera estar muchas veces. Gloria a Dios. No en el mundo, no postrado ante una imagen, no de rodillas ante un problema dudando si es de Dios, si no es de Dios, si es la voluntad de Dios que yo padezca esto, si no es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Yo quiero servir a Dios con toda mi casa y con todos mis hijos. Y eso es lo que le inculco desde chiquito. Y que sean mejor que uno en lo posible, si es posible. Gloria a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo elijo eso en este día. Porque Dios traía esta pregunta a mi vida y yo la quiero compartir con ustedes. Hermano, ¿usted qué elige? Elige servir a Dios, seguirle a Dios y hacer la voluntad de Dios y nada más que la voluntad de Dios. Estoy seguro que lo elige, porque es un valiente y un seguidor de Cristo. Yo elijo eso, gloria a Dios. Mire lo que decía Josué unos versículos más adelante, en el
mismo capítulo, versículo 22, dice: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Si elegiste servir a Dios, testigos sos contra vos mismo. Yo he declarado que quiero servir y seguir a mi Señor Jesucristo, y testigo soy contra mí mismo. Cuando esté en el altar ante Dios, yo sé que no me voy a avergonzar porque lo quiero servir. Como dije, en el 2013 lo terminé mejor de lo que lo empecé. Terminé yendo a los anexos, y no es para gloriarme, hermano, lo tendría que haber hecho desde el principio del 2013, o mejor desde que fue creado este anexo, el otro anexo. Nunca debería haber dejado a Santa Rosa, pero gloria a Dios que lo terminé mejor que lo que lo empecé, y quiero empezarlo con todo este 2014, y gloria a Dios que me haya Dios predicando en esta oportunidad el primer domingo, que así me ha dado los siervos la oportunidad de predicar en este lugar, o de organizar la reunión el primer domingo de cada mes, y gloria a Dios. Y yo sé que queda mucho por delante, porque si uno arranca predicando la palabra de Dios, ya no puede volver para atrás, ya no puede ser igual, debe ir creciendo y creciendo y creciendo, y que Dios nos halle al final de este 2014 todos siendo servidores de Cristo y haciendo la voluntad de Dios, y es Dios quien velará por nosotros. Esto es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Esto para mí ha sido de bendición. Yo el otro día estuve orando